Ahí estamos grabando. Nuevamente, muchas gracias por su participación. Cerramos este diplomado breve, Pasajes Australes, donde vimos en estos 4 lunes del mes de julio, Estrecho de Magallanes, Canal de Beagle, Pasaje de Drake y hoy en una invitación particular y muy especial para nuestro pequeño Centro de Estudios Malvinas Argentina y para mí en particular, porque se trata de alguien que valoro y quiero realmente que puedan también ustedes conocerlo. Se trata del invitado de hoy, el coronel mayor Gabriel Camili, oficial de Estado Mayor del Ejército, licenciado en Estrategia y Organización, licenciado en Relaciones Públicas, magíster en Política de la Universidad Santo Tomás de Aquino, magíster en Historia de la Guerra, magíster en Defensa de la UNDEF. Fue decano de la Facultad Militar Conjunta, jefe del Regimiento de Infantería Mecanizado 3, General Belgrano, agregado de Defensa Militar, Naval, Aeronáutico en Alemania, Suiza y Austria, columnista del periódico argentino La Prensa, donde recomiendo que puedan ubicarlo por ahí. Después vamos a compartir su última nota de estos días para que puedan seguirlo en La Prensa, en el diario argentino La Prensa. Es columnista del mismo, como también de un diario en México llamado Voces del Periodista y del Velo General de Brasil, ¿sí? Es docente del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, consultor privado sobre temas estratégicos y presidente del Instituto Eleva, Estudio y Legado en Valores Nacionales. Allí coordina, dirige los estudios sobre Malvinas, Antártida y geopolítica de toda la Argentina. Con respecto al tema Malvinas, dicta cursos, conferencias en el país y en el extranjero, ¿sí? Coordina más de 50 especialistas en la cuestión y es director de la Diplomatura Análisis Estratégico de Conflictos Contemporáneos, ¿sí? Justamente hay una próxima diplomatura al cual recomiendo también y vamos a hacer un breve comentario al final para que participen sobre el liderazgo del general San Martín, ¿sí? Hay mucho para aprender, hay mucho por imitar justamente de este gran general y es muy oportuno tomar este tipo de formación en el Instituto Elevan, del cual nuestro invitado de honor hoy, el coronel mayor Gabriel Camili, ¿sí? Es quien nos va a acompañar nuevamente. Gabriel, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu cercanía con nuestro proyecto para poder cerrar este pequeño diplomado que versó sobre los pasajes australes. Muchas gracias, Ricardo. No sé si me escuchan bien. ¿Me escuchan? Bu- Perfecto. Buenas noches a todos. Gracias por haberme invitado a hablar de este tema, cerrando este importante ciclo que han desarrollado y tan poco conocido como ustedes saben normalmente. Dos palabras referidas a la diplomatura que vamos a empezar el 4 de agosto vía online por el Instituto Elevan. Acá está, creo que está presente el doctor Walter Aragor de Corrientes, que es uno de los profesores de nuestra diplomatura. Si no me equivoco, lo he visto por ahí. Eh, la diplomatura se llama Liderazgo Sanmartiniano para el siglo XXI y tiene lucidez y coraje y tiene la intención de rescatar la figura del general San Martín como conductor, como político, como hombre, como militar, para que sea espejo en nuestra dirigencia nacional tan falta de todos estos valores. Entonces, la intención es traer a San Martín al siglo XXI para que la gente pueda imitar en algo esta, esta figura arquetípica que tenemos los argentinos. Así que el 4 de agosto inicia la diplomatura, invitamos y pido a que se haga extensiva a todos, eh, aprender a conocer al general San Martín, un San Martín que nos han ocultado, un San Martín que no se conoce adecuadamente, como las cosas que estamos descubriendo acá. Así que dicho esto, pueden visitar el ciclo de Elevan, el sitio web www.elevanargentina.com y ahí van a encontrar todo tipo de información. Si no, le preguntan a Ricardo y él les va a referenciar la información correspondiente.
Voy a compartir pantalla, si ustedes me permiten, para ver una presentación. Ustedes me dirán, ¿se ve bien? Perfecto, coronel, ahí sale muy bien la presentación y la imagen suya también de la cámara, así que le damos nomás. Bueno, perfectamente. Entonces, para no tengo problema con el tiempo, Ricardo, así que vamos a que la gente pregunte después lo que necesite. Con Por gusto, mi muchas parte, gracias. no se hagan problema. Miren, yo titulé esta conferencia que vengo dando en distintos lugares del país, recorriendo desde Formosa hasta creo que la di también en Tierra del Fuego, en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, allá por 2019 o 2020, no me acuerdo bien. Así que la vengo explicando y esto es motivo de que cada cosa que yo diga, cada capítulo, es motivo de una clase particular. Ustedes han visto en estos días un aspecto, que es el aspecto austral, que es el aspecto de los pasos transatlánticos que tiene la Argentina, que son el Estrecho de Magallanes, el pasaje de Drake y el canal de Beagle. Entonces, ustedes vieron un aspecto. Yo lo que voy a tratar de ver hoy es mostrarle como una visión integral del tema. Lo primero que hay que decir cuando uno tiene un desafío geopolítico, el primer desafío geopolítico que tiene que tener la Argentina, el único, el más importante, el primordial, es entender esto que está dicho ahí. O sea, no se puede empezar ninguna conversación de orden político, de proyecto nacional, de discusión geopolítica que no entienda esta frase que he puesto ahí. Malvinas es la historia de una usurpación. La Argentina es el único país de Iberoamérica que tiene el 25% de su territorio usurpado por una potencia extranjera. Sí, señor, el 25% de su territorio. Lo que vemos en ese gran mapa continental, el 25%, no lo controlamos. Lo controla una potencia que nada tiene que hacer ahí y que la ha usurpado desde 1833. Distintos gobiernos y distintas gestiones han hecho algunas cosas, otros nada, y otros han contribuido y reforzado la usurpación. Nosotros tenemos como gran victoria diplomática en 1960 y en 1965 el Comité de Descolonización habló de descolonizar y después, en el 65, las Naciones Unidas dan un mandato a la Argentina y Gran Bretaña que se deben sentar a negociar el tema de la soberanía. Mandato que la Argentina siempre ha querido cumplir y Gran Bretaña nunca lo ha querido cumplir. Así que esto es central. Después todo lo demás son palabras vacías. Pero esta es la realidad. La resolución de las Naciones Unidas no ha sido derogada. En su mayoría, los países apoyan nuestro reclamo, del resto de los países, excepto los aliados de Gran Bretaña, por supuesto. Por lo tanto, tenemos un derecho suprajurídico que es esta obligación de negociar. Así que para encarar cualquier problema desde el punto de vista geopolítico, lo primero que hay que mirar es esto. Y lo segundo que hay que mirar como gran desafío geopolítico, que no es tan tangible como el territorio, el mar circundante, es el segundo gran desafío geopolítico, la enorme deuda externa argentina que nos tiene esclavizados y subyugados como una nación colonial y dependiente de los poderes internacionales del dinero. Estos son los dos problemas centrales que no están en ninguna plataforma política como centro de gravedad y son principalmente los dos que deberían encabezar cualquier solución a cualquier problema geopolítico argentino. El estado de situación actual. Hay dos problemas centrales con los que se enfrenta el mundo, superindustrializado y superpoblado, el de la alimentación y el de las materias primas.
Es indudable que nuestro continente, en especial Sudamérica, es la zona del mundo donde todavía, en razón de su falta de población y de su falta de explotación extractiva, está la mayor reserva de materia prima del mundo. Nosotros hemos vivido en política internacional y seguimos viviendo lamentablemente con estos gobiernos horrorosos, respondiendo a las medidas que toman otros en referencia a nosotros. Nos convirtieron así en un estado semicolonial de otro país. Hoy tenemos acá los administradores de la colonia que están visitando nuestra patria. Y el otro gran problema es la absoluta renuncia a cualquier política hegemónica. Hay una absoluta renuncia de la dirigencia argentina, por eso traemos a San Martín, a querer volver a ser una potencia estratégica que tenga capacidad y voluntad de dirigir sus destinos. Si no nos ponemos en marcha, esto va a ser una tarea muy difícil. Ahora, la Argentina no es un país cualquiera. Por eso estos furibundos ataques que hemos recibido en estos últimos días, en apariencia referidos al fútbol, en apariencia, pero en el fondo hay un ataque grave a la Argentina por su ser nacional, por ser como somos y por tener lo que tenemos. Hay que decirlo así claramente. Ahora, ¿por qué yo digo esto? ¿Por qué nosotros formamos parte del G20? Sobre más de 160 naciones en el mundo, nosotros estamos entre las 20 potencias consideradas, a pesar de todos los garrotazos que hemos recibido en estos 50 años por parte de nuestra dirigencia de todo tipo. Hay elementos, yo me he puesto a analizar los elementos que hacen al poder nacional, ¿sí? Hay elementos estables del poder nacional, que son la geografía, que no se pueden cambiar, excepto que el día 6 de agosto nuestros legisladores entreguen la patria ominiosamente al permitir una ley de venta de tierras en forma irrestricta a cualquier capital nacional, que es lo que hay que tratar de impedir. La geografía es un elemento estable. Los recursos naturales están ahí. Dios nos los dio. El petróleo, el PBI, la población, el presupuesto militar y la capacidad tecnológica. Todas estas son cosas medibles. Son elementos del poder estables. Veamos algunos para ver bien qué es la Argentina comparada en el concierto de las naciones. La Argentina, por lo pronto, es el séptimo país en extensión geográfica, territorial, terrestre y marítima, por ende espacial, se proyecta hacia el espacio. La Argentina ocupa 3.761.274 kilómetros cuadrados, con lo cual nos ubicamos inmediatamente detrás de Australia y antes que la India, teniendo como antecedentes a los países que le nombré como más grandes: Rusia, Canadá, China, Estados Unidos, Brasil y Australia. O sea, no somos el país número 184, somos el país número 7. Yo le voy a ir dando datos para que con los datos duros se acaban todas las palabras. Bueno, de esos datos ahí tienen cómo está dividido el territorio y qué corresponde a islas, qué corresponde al continente y qué corresponde a la parte antártica. Con respecto a recursos naturales, me puse a investigar los desafíos que ustedes hagan un ejercicio igual o parecido al mío. Yo no voy a la NASA, ni a la CIA, ni nada por el estilo. Me meto en la información pública que hay en las redes. Por ejemplo, con respecto a recursos naturales, vamos a poner un primero, el gas. El gas, un elemento tan codiciado por el cual hay guerra en Europa, Nord Stream, Rusia, Alemania, volado por los aires, Estados Unidos que le vende su gas más barato o más caro. Bueno, en relación con todos los países, Argentina ocupa el puesto número 19 en general, el puesto número 19 entre todos los países del mundo. Y yo creo que este dato
con el tema de Vaca Muerta es modificable rápidamente en cuanto nosotros empecemos a explotarlo. O sea que del puesto 19 pasaremos rápidamente al puesto número 15 o mucho más arriba. Fíjense, como nosotros no consideramos realmente lo que somos y lo que tenemos. Otro tanto, cuando empecé a investigar el gas, empecé a investigar el petróleo. El petróleo también. La Argentina, hoy, en la situación que está, ¿eh? Está en el puesto 22 a nivel nacional, internacional y entre los primeros países de Iberoamérica, por supuesto. Y estamos yendo hacia, como cuando yo era chico, hacia el autoabastecimiento del petróleo. ¿Qué otros elementos del poder podemos tener en cuenta? El Producto Bruto Interno. ¿Sí? El Producto Bruto Interno también es un producto bruto que está entre los PBI más razonables, ¿sí? Medido en dólares, se ubica en un puesto medio, y esos juarismos podrían cambiar, ¿sí? Si nosotros no tomamos a esos rankings como esas uniones que se miden todas juntos, como la Unión Europea. Entonces, la Argentina estaría entre los 20 países más importantes por PBI, ¿sí? Que detrás le seguirían Colombia y después Chile. Entonces, estos PBI también indican una cierta, como les digo yo, nos han metido en la cabeza que éramos un país de cuarta, ¿sí? No, lo que no son de cuarta no somos nosotros, sino son a veces la dirigencia que nos dirige. En población, ahí tienen, la Argentina se ubica en el puesto 33, tenemos, a mi entender, un defecto de población, por eso todas las políticas en contra de la natalidad en la Argentina deben ser absolutamente rechazadas, porque la Argentina es un país subpoblado en relación a su territorio inmenso, el séptimo mundial. La capacidad tecnológica medida en patentes, acá hemos quedado un poco retrasados, pero somos la primera, interesante, esto que pongo acá. En 2025, el año pasado, cuando analicé por última vez este estudio, la Argentina ya contaba con los 13 unicornios más importantes, era el número más importante de toda América Latina. Son esos grupos que, como Mercado Libre, Globant, Despegar, que producen una cantidad de dinero muy importante que puede derramar en la población nacional. Esto hace a la creatividad de los argentinos. Estos unicornios son importantes. Acá en presupuesto militar, bueno, realmente la situación es alarmante y es preocupante en relación a la cantidad de territorio y las amenazas que tiene la República Argentina, entre ellos la Disculpe, amenaza. Sí, disculpe, profesor. Un tema para que, no, no sé si se puede decir, si lo puedo interrumpir. Para que conozcan lo que es Globant. Yo hice un trabajo para la maestría y Globant lo que hace va a provincias como Formosa, Tierra del Fuego, arma escuelas para los chicos y de ahí toma mano de obra. O sea, es como que va a todas las provincias más importantes para hacer escuelas. Eso lo hace Globant únicamente, que es uno de los unicornios más importantes del mundo. muy bien. Sí, todo esto se puede ampliar, digamos, en forma. eh, Dejé de compartir yo porque no estoy viendo mi presentación. No, 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 está compartiendo. A Estábamos ver, en el presupuesto militar. pero ¿qué hice con la presentación que no la veo? Un minuto. Bueno, yo no la tengo en pantalla, que será raro. ¿Por qué será? Ahora la... A ver, dejo de compartir y vuelvo a compartir. Ok, ok. Ahí se fue. Bueno, ahora vuelvo. ¿Ahora se ve? Todavía no. No. Bueno,
Un minutito, ya volvemos. ¿Ahí se ve? No, no. Bueno, ya volveremos. Ahí viene. Ahí está. Bueno, no sé por qué hice. ¿Ahora sí? Ahora sí está ahí, ahí estamos, perfecto. Bueno, sí, de acuerdo a la intervención, yo normalmente lo nombré para hacer alusión a la capacidad tecnológica creativa que tiene nuestro país. El presupuesto militar, como decía, está en número 60, está subvaluado y está desastrosamente atendido hace más de 50 años. O sea que esto es una realidad deficiente que no revierten estos años de falsa ilusión que tuvieron algunos. Estos indicadores, normalmente, para analizar al país, deben completarse con la característica de la moral nacional, la calidad de la dirigencia de cada país, considerada como capacidad de conducción de clarificar, defender y promover los intereses nacionales. Yo creo que en la moral nacional, con lo que pasó el otro día y el apoyo nacional a nuestra selección, que es un valor intangible que tenemos, ¿sí? Que tampoco consideramos, no estoy exagerando, la Argentina con esa bandera en 20 segundos tiró por la borda años de campaña antidesmalvinizadora y la selección, consciente o inconscientemente, y toda la afición nacional digamos, tiró el castillo de naipes que habían construido contra la Argentina en pocos segundos. Eso es lo que hizo que la situación fuera absolutamente después muy ofensiva hacia la nación. No solamente en fútbol, sino empezaron a resurgir otras cosas terribles que se dijeron de la Argentina, tal es así que en comités académicos donde yo participo he tenido que abandonar por las cosas que se decían de los argentinos y de las argentinas, de orden internacional. Pero bueno, la moral nacional demostrada en Malvinas y demostrada en esta última oportunidad con este gesto y este embanderamiento nacional, si ustedes se fijan, todavía la Argentina y el país está embanderado. Si ustedes se fijan y recorren las ciudades, la gente ha mantenido la bandera, como diciendo, bueno, esto nosotros no nos van a doblegar. Esta moral nacional realmente es impecable. Yo confío en la moral, conozco a mi patria, he viajado por mi destino desde la Puna hasta la Antártida y conozco perfectamente lo que vale y lo que es el pueblo argentino. Ese es un valor importante. Pero la otra parte, la calidad de la dirigencia, cuando hablo de dirigencia en general, va en decadencia, ¿no? Porque hay que considerarla, esta dirigencia, en la capacidad de conducción para clarificar, defender y promover los intereses nacionales, cuestión que no se hace. Veremos si la dirigencia argentina el 6 de agosto está a la altura de las circunstancias en el Senado de la Nación para impedir que esa ley de tierras sea aprobada y se haga una renuncia a uno de estos valores del poder indicativo de la nación, que no es más ni menos que nuestro territorio nacional. Entonces, todo esto es lo que se analiza cuando uno analiza un país para ponerlo en valor, digamos, decir, bueno, por eso nos atacan como nos atacan, porque saben que tenemos esto, por eso acá puse una balanza, ¿no? Y un diablito que tira para un lado y tira para el otro, que va para un lado y para el otro. Está en nosotros ponernos de este lado, del lado del angelito, para que tiremos todo para el lado correcto, ¿no? Y reivindicar la figura, como en el caso que haremos ahora próximamente con San Martín, y el año que viene lo haremos con Juan Manuel de Rosas, la figura de estos arquetipos que no marcaron el rumbo. ¿Hacia dónde va el mundo?
¿hacia dónde va el mundo? Después de 4 años y medio de guerra mundial por partes, como la llamaba el extinto Papa Francisco, porque lo que empezó ahí en Ucrania no es una guerra simplemente de Rusia y Ucrania. Esta es una guerra mundial por partes. Hoy lo acaba de certificar un ataque ucraniano a un buque iraní en el mar Caspio, con lo cual todo se relaciona con todo. ¿Sí? Un ataque ucraniano de las fuerzas ucranianas, admitido por Ucrania, a un buque de Irán en el mar Caspio. O sea, una cosa, un buque teóricamente de carga, una cosa totalmente, es lo mismo que si un buque mercante argentino navegase no sé, por el Río de la Plata y le cayera un misil de un país tercero, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver con nada. Entonces, ¿hacia dónde va el mundo? De acuerdo a mi humilde entender, el mundo va hacia un área de multipolaridad. O sea, ya no es admisible un mundo unipolar manejado por los Estados Unidos o la angloesfera, sino que el mismo Estados Unidos y la angloesfera se dan cuenta que van a zonas, espacios de interés. Van a espacios de interés. Ahí hay un ejemplo que tomé de un medio extranjero, por eso está en inglés. Hay un gran espacio europeo, un gran espacio ruso, ¿sí? Un gran espacio chino, y distintos espacios pero es para tener idea. Básicamente, yo creo que se reúnen todos estos espacios en culturas o cosmovisiones o lo que se llama ecumenes geopolíticas, ¿sí? Donde está la misma cultura, la misma fe, la misma tradición, el mismo idioma. En el caso nuestro, por eso rescato la cosmovisión hispanoamericana, ¿sí? Iberoamericana, incluyendo Brasil y a Portugal, donde una inmensa nación, una colosal nación, desde la península ibérica hasta la Antártida, sin solución de continuidad, andando por más de 15.000 o 20.000 kilómetros, nos vamos a encontrar con valores comunes, cultura común, lengua común, fe común, que hace más fácil la tarea de integración. Pero está el enemigo interno y externo que impide esta unión de esta gran nación geopolíticamente hablando. Vamos hoy a ver entonces brevemente una visión geoestratégica de la Argentina. ¿Sí? La Argentina es esto que está proyectado en este mapa bicontinental que ustedes van a empezar a conversar, como dijo recién Ricardo, próximamente. La dimensión de nuestro país es esa que le dije anteriormente, que lo coloca en el 7º lugar viendo todo esto. Este mapa es central para educar a nuestros jóvenes y para la cultura nacional. Cuando nosotros éramos chicos, la Antártida estaba proyectada en un mapa en las aulas, en un pequeño triángulo al costado derecho, que impedía tomar dimensión real de la importancia que tiene nuestro país en el hemisferio. En este mapa se trasuntan varias cosas. El primero, que el centro de la Argentina no es Córdoba ni Tucumán, como dice Ibáñez, ni mucho menos, sino en el mapa se proyecta claramente que el centro de la Argentina y por lo tanto el centro de nuestra geopolítica, de nuestra atención, si hacemos las cosas como corresponde, deberíamos identificarlo en el eje Islas Malvinas, Tierra del Fuego. Evidentemente ahí se pone contento Marcelo que lo estoy señalando. Pero es equidistante. Si ustedes toman una regla, y seguramente la profesora la semana que viene lo va a hacer, es equidistante la distancia entre la punta Loyola, si quieren, de la punta del continente en Santa Cruz, hacia
la Puna y esa misma punta dirigida hacia el polo sur antártico geográficamente. Entonces, la geopolítica debe reorientarse a mirar esta realidad y educar a nuestros niños como nos educaron a nosotros, que nos grabaron en la cabeza a fuego y a señal: las Malvinas son argentinas. Yo hoy grabaría en nuestros jóvenes este mapa bicontinental, sin dejar de mantener los carteles que están a lo ancho y a lo largo de toda la patria: las Malvinas son argentinas. Al lado de esos carteles, como empresa nacional, me dedicaría a poner un mapa bicontinental argentino, que no debería faltar en ningún aula de nuestro país, y sí falta. Además, esto nos da una idea de nuestra ubicación geográfica en el continente y en el mundo. ¿Dónde estamos ubicados? ¿Dónde están los problemas más graves de la geopolítica y la geoestrategia en este momento? ¿Y dónde buscan cierto solaz o cierto reposo? Es en el Atlántico Sur. Por eso atentos, por eso somos apetecibles. Y lo tercero y último de esta placa, hay que grabar a fuego, como dije: Malvinas argentinas, Argentina bicontinental. Estas son las dos frases que hay que repetirla, como cuando repetíamos la regla del 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, de memoria, de manera tal de que queden grabados en nuestra conciencia y en la de nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Se entiende a dónde voy? Este es el desafío geopolítico argentino. Entonces, conclusiones iniciales de esta primera parte. El mundo va hacia un mundo multipolar, ¿sí? Rescatemos nuestros valores, nuestra cultura común, y hagamos fuerza juntos con Iberoamérica. Iberoamérica unida es más potente que la Argentina sola, el Brasil solo, el Perú solo o Chile solo. Esto los enemigos lo saben y por eso siembran cizaña, como quisieron sembrar cizaña en el Mundial. Vayan teniendo en cuenta todas estas cosas. No dejarse confundir. Y la segunda conclusión inicial es la que dije recientemente. La Argentina no es un paisito, es un paisón. Es el séptimo país entre 160 y 170 países del mundo. Es el número 7, señores, no es el número 50 siquiera. En extensión territorial y en muchas otras cosas. Y esto el mundo lo sabe. Y el enemigo lo sabe. Y los que quieren entregar a la Argentina lo saben. Brevemente, para no cansarlos, yo he hecho un estudio donde dividí la Argentina en el espacio vital argentino. Lo representé en el espacio terrestre, marítimo, espacial, cibernético y ultraterrestre. O sea, todo esto que se ve acá no es solo agua y tierra, ¿eh? Hay área. Usted me dice: está soñando este hombre. No, hoy en día Starlink opera en el espacio. Los satélites no operan a nivel de las nubes, operan a nivel espacial. Por eso el espacio también cobra un valor. Y la Argentina, milagrosamente, forma parte también del concierto de países que pueden proyectar satélites al espacio, a pesar de las políticas de los gobiernos que han deconstruido todo tipo de desarrollo tecnológico. La Argentina mantiene hasta hoy un potencial nuclear, espacial, misilístico, cohetes, a pesar de 50 años de derrotismo y de políticas negativas. No me voy a ir con esto. Entonces, el espacio que yo considero es un espacio multidominio, marítimo, terrestre, espacial, cibernético y ultraterrestre. No estoy hablando de ciencia ficción, digo, para los que piensen que estoy desfasado. Ahora, este espacio lo he dividido para su análisis didáctico y educativo en 4
áreas geoestratégicas o geopolíticas. Geoestratégicas cuando entra el factor militar. El área geoestratégica continental e Isla Grande de Tierra del Fuego. Todo ese espacio yo lo considero un solo espacio. Ahora le voy a decir por qué. El área geoestratégica Cuenca del Plata e hidrovía Paraná y Paraguay. Síganme didácticamente, ¿eh? El área geoestratégica Atlántico Sur propiamente dicho y el área geoestratégica sector Antártico Argentino. Son 4 áreas geoestratégicas que uno las divide para su desarrollo y poder estudiarlas por partes. ¿Se entendió? ¿Está ahí? Ahí está visto en forma dentro del globo terráqueo. ¿Se ven? ¿Me entienden hasta ahí? Por favor, díganme sí, no. Pueden decirme sí, no. Sí, se comprende. Bueno, buenas tardes. Perfecto, gracias. Entonces, esta división es importante porque existen diferencias entre ellas, entre estas 4 que yo marqué. Hay diferencias. Son de orden jurídico, de orden económico, de orden político, de orden ambiental, de orden militar y de derecho internacional. O sea, cada una de estas áreas, usted me puede decir, ¿la puedo subdividir? Sí, estoy haciendo un breve esquema para que podamos analizarlas, ¿sí? Después puede haber otras divisiones. Esta es la que hice yo. A los efectos de que hago una simplificación, de poder encontrar soluciones a los problemas que cada una de estas regiones encuentra. A su vez, como ustedes han visto, esta división que yo he hecho se puede encontrar, tiene problemas ya evidentes que ustedes han visto en los 3 pasajes que han estudiado. No obstante, que cada área interactúa con la otra, ¿sí? No son áreas divorciadas, como una mano tiene que ver con la otra. Vamos al primero. El área geoestratégica comprendida por el continente y la Isla Grande de Tierra del Fuego. Este sector integra casi todo el espacio terrestre físico del país. Tiene una extensión de 2.800.000 kilómetros cuadrados. Su distancia de norte a sur, lo tendríamos que saber de memoria, es de 3.694 kilómetros por 1.577 kilómetros. Mire, cuando yo era agregado de defensa en Alemania, le proyectaba este mapa en el mapa de Europa a los europeos cuando venían a visitarme, y en el mapa de Europa solamente esta parte la ponía en Portugal y llegaba hasta Moscú. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Si yo acuesto el mapa argentino, hagan el ejercicio, lo apoyás en Portugal y la punta que ustedes quieran llega a Moscú. O sea, todo el ancho de la Europa continental. O sea, es un gran país, un país enorme, ¿no? Su forma y posición geográfica es interesante, alguna vez hay que estudiarlo. Representan una península en América del Sur que apunta directamente ¿a quién? A la Antártida. Es una península que sale, como Italia o como la península ibérica, salen del mapa en total. Su forma y posición se proyectan claramente hacia el continente antártico. Posee diferentes climas, de los más extremos subtropicales al norte, ahí mi amigo Aragón en Corrientes lo puede certificar, hasta diversos entornos físicos. Este país solo tiene montañas, las cordilleras más altas del globo, deltas, mar, pampas ricas, húmedas, la pampa húmeda compitiendo con las mejores tierras del mundo, desiertos importantes, montes. Y todo esto influye en la definición política, estratégica y militar para la defensa y para el desarrollo del país. ¿Se entendió hasta acá? El cuadro anterior se completa, le puedo decir, con la deficiente relación de la extensión y la población. Ahí tenemos la parte floja, lo que genera un grave déficit de integración. La Argentina no está integrada
La ruta 40 a duras penas nos integra por la cordillera y la ruta 3 difícilmente desde el Bahía Blanca hacia el sur. No hemos hecho un desarrollo ferrocarrilero, ni fluvial, ni marítimo que integre al país. Ahí ya le voy dando cuáles son algunos desafíos y algunas políticas inmediatas que tendría que tomar un gobierno patriótico y nacional para solucionar esto. No son grandes medidas de tinte estrafalario, sino son cosas de sentido común. Un Herland argentino, ¿sí?, que está acá marcado por la figura esta, el Herland argentino que está en gris, que tiene el 54% de la población solo en el 18% del territorio. Ahí tienen otro desafío geopolítico nacional, el problema poblacional, del cual nadie habla. El 54% estamos amuchados en el 18% del territorio nacional. Allí se concentra el poder económico, político y militar del país, generando una situación de grave desequilibrio. Al no ser una zona central, porque como les demostré recién, no estamos en el centro de la Argentina, estamos lejos de Tierra del Fuego, estamos lejos de la Antártida, no es equidistante, dejó a los diferentes hinterlands, que son los que rodean al Herland, en una situación de aislamiento económico, sin vías de comunicación aptas para el comercio e impulsando el éxodo demográfico permanente de las provincias hacia el Herland. Es un problema nacional importante. Después les voy a referir brevemente el hinterland hacia el este, que reúne el 9% de la población en el 7,07% del territorio nacional. Si bien parece estar equilibrado, ¿sí?, su mayor proximidad al Herland devino como en un apéndice y permitió con la Ruta 14 la integración del Mercosur. Su parte occidental, que es aledaña al río Paraná, no logró el desarrollo de infraestructura portuaria que le vinculasen adecuadamente con la hidrovía. Esta es otra asignatura a resolver, solucionar la cuenca del Bermejo, distintos problemas. Por eso le digo que cada una de estas regiones podemos sacar un desafío estratégico para seguir conversando. Vamos al hinterland oeste, por el noroeste argentino. Acá el 8,5% de la población vive en el 11% del territorio. Está algo más desarrollado que su similar del noreste, pero padece una adecuada vinculación con el Herland, o sea, las vías de comunicación con el NOA son insuficientes. Y esto hace que muchas veces vuelquen su mirada hacia el Pacífico, la salida al Océano Pacífico. El hinterland norte alberga 21,5% de la población en el 22% del territorio. Abarca 6 provincias. La mitad norte de Santa Fe, Córdoba, el noroeste, es el más afectado para integrarse al hinterland. Como dije antes, la canalización del Bermejo y el Salado Norte hubieran podido revertir esta situación y haber hecho un país con gran proyección de futuro. Sin alcanzar ser la categoría de hinterland, yo clasifiqué acá algunos vacíos geopolíticos. Profesor, Sí, ¿se puede hacer una pregunta? Sí, ¿qué tal? Soy Gudiño Quiroz, profesor de Historia Universitario. Le hago una pregunta. En el hinterland norte, ¿sí?, en esa proyección que estaba remarcando usted en su importancia, nosotros en el gobierno de Roca, porque tanto se pondera Roca, hemos perdido Tarija. Y de eso no se habla. no, de tantas cosas no se hablan, amigos. O sea, La verdad que ojalá pudiéramos hablar de creo que hemos perdido Tarija también en un contexto racista, porque justamente Roca no quería tener nada que ver con situaciones territoriales que tuvieron un alto contenido de pueblos originarios. Y Tarija, que es una provincia que juró en 1816
Sí. O sea, no está Tienes con nosotros en este momento. tienes razón. Tienes Tarija razón. ha tenido pequeños movimientos últimamente en estos años autónomos de volver a Argentina. ¿No se debería tomar algún recaudo con respecto a esto? Yo creo que sí. Me Digamos, tiene que hablar, me parece. Yo discúlpenme dejo la idea. No, está bien la idea. Hay muchas ideas que voy a disparar. O sea, la conversación va a disparar muchas ideas. No puedo hablar de todo, sino le doy la razón y comparto lo que usted dice, digamos. Se habla tanto del racismo en Argentina. Nosotros no tenemos una provincia que juró en 1816 por conceptos racistas. Dejo eso. Totalmente, totalmente. Muy bien, muchas gracias. Gracias por el aporte. Después, para mi división didáctica, yo hablé de vacíos geopolíticos, debido a la escasa conexión, poco desarrollo económico y fundamentalmente porque en ellos habita menos del 5% de la población total del país. Digamos, yo he vivido y visito asiduamente la Patagonia y este es un problema grave, ¿no?, de nuestro país con las apetencias extranjeras. En esos espacios, pero no solamente están en la Patagonia. ¿Cuáles son esos espacios geopolíticos que yo hice didácticamente una división? El vacío geopolítico que abarca la provincia de La Rioja y Catamarca, el primero, el Gran Desierto del Norte, donde solo 1,75% de la población vive en casi el 7% del territorio nacional. El vacío geopolítico patagónico y la Pampa incluida, ¿no?, que parte desde el centro sureste de la provincia hasta la isla Grande de Tierra del Fuego. Representa, atiendan bien esto es grave, 33,25% del territorio total de la Argentina. En solo hay ahí el 3,86% de la población. Este abarca gran parte de nuestro litoral marítimo, riquísimo litoral marítimo, la Pampa Azul, que le dicen algunos, bien dicho, porque podría proveernos de otro PBI completo, y este abarca gran parte del litoral marítimo y se enfrenta a una falta de conciencia marítima del país. Y se agrega, como no me lo va a dejar mentir Marcelo, el aislamiento de la isla Grande de Tierra del Fuego, que realmente es una cosa sorprendente que a esta altura del siglo XXI tengamos esta diferencia, ¿no? Que Sabía que lo iba a decir. para llegar se debe ir por Chile, cuando esto es un problema solucionable. Les digo que yo he vivido en la Patagonia y en Chile hay sectores que tampoco son conectables en vía terrestre y tienen que pasar por la Argentina, ¿sí? Entonces yo digo, señores, sentémonos a hablar, a conversar. Es tan difícil, tan difícil. Si ustedes tienen que entrar a Argentina y yo tengo que entrar a Chile, estoy diciendo una idea de sentido común. A nadie se le cae una idea, digamos, es una cosa impresionante. Pero bueno, no es para que se depriman, sino en la realidad. Y por último, la Argentina tiene ahora lo que yo he llamado zonas estratégicas a las cuales hay que ponerle el centro de gravedad, en la cual podría tener algo que ver la observación que me hizo recién el compañero que estaba exponiendo sobre Tarija. Hay zonas estratégicas hoy, porque albergan tal importancia de recursos naturales o porque su posición geográfica le asigna una importancia meridiana, una importancia estratégica, digamos, ¿no? Esta se halla dentro de diferentes lugares del hinterland y también en espacios geopolíticos. No descarto que haya otros puntos estratégicos para el análisis, pero para este trabajo he visto que las zonas de importancia o zonas estratégicas en la cual usted me dice como representante de la defensa o representante de la tecnología, de la población, del estudio poblacional, ¿dónde le pondría hoy el centro de gravedad? Esto es en la zona del norte, la zona del litio, ¿sí?, la zona del NOA. Como que digo que hay que tomar medidas de todo orden, cultural, político, económico, militar, para que esto sea tomado en cuenta. La zona de Neuquén y Alto Valle del Nío Negro, conocida simplemente por Vaca Muerta, pero mucho más amplio,
la zona estratégica, requiere cada una de estas zonas estratégicas una defensa particular y una ocupación particular y unas políticas económicas, financieras particulares para generar un entorno amigable para estas zonas, no hacerle la vida imposible, o que se conviertan en lugares extractivos, donde las potencias vienen, toman y se van, y vacían el territorio nacional. Y el último, la última zona estratégica importante, por su posición y por todo lo que ustedes estudiaron, es evidentemente la Isla Grande de Tierra del Fuego, que tiene que ser tomada con la seriedad que corresponde como una zona estratégica importante. La cuarta, que no nombré, Río Turbio por su reserva de carbón, y la quinta, para que se ponga contento mi amigo Aragor, en la parte del acuífero guaraní que corresponde a la Argentina. Todo esto requiere que los tomemos como centro de gravedad de los estudios estratégicos de defensa, de cultura, de educación, para potenciar estos sectores de manera tal que no sean arrebatados por otras potencias. Esto es básicamente el resumen que hoy yo les quería comentar, para no irme demasiado en el tiempo y abrir un poquito al diálogo. Y la idea era dejarle las inquietudes. Ustedes han visto, como se han dado cuenta en este periodo de estudio o de exposiciones, una partecita del problema que es muy importante, que son los 3 pasos que han estudiado anteriormente. Pero hoy yo les he abierto el juego a todo, a todos los espacios geopolíticos que deberíamos atender si nos ponemos a pensar la Argentina en serio, si nos ponemos a pensar la Argentina con vocación magnánima, con espíritu sanmartiniano, con espíritu de pensar la Argentina. De cada una de estas partes, nosotros el año que viene vamos a proponer un estudio universitario profundo. O sea, el año que viene vamos a hacer una diplomatura que dure más de 4 meses, que tenga valor académico, para despiezar cada uno de estos problemas que yo nombré hoy. Que hoy solamente lo que traté de hacer es mostrárselos, mostrarles a ustedes esta película, no para preocuparlos, sino para tomar conciencia. Me parece que a partir de ahí, tomando conciencia, está medio resuelto la mitad del problema. En cambio, si lo dejamos pasar, si no lo ponemos sobre la mesa, si no lo consideramos, le estamos haciendo el caldo gordo al enemigo. Discúlpenme si me extendí demasiado, pero No, está bien, está bien. Perfecto, Gabriel. fui muy vehemente, pero esta pasión argentina que siento la expreso yo de esta manera. Así que Excelente. muchas gracias por escucharme. Muy bien, excelente, Gabriel, por la exposición y obviamente por compartirnos todos estos detalles. Lo vamos a hacer por orden, por favor, haciendo un comentario o una pregunta cortita, como para dejando también lugar a otros que puedan participar, no haciendo muy largo el comentario personal que hagan. Si gustan, pueden levantar la mano. Vamos con Lucas Cordero primero. Lucas. No, Sí, perdón, no tenía audio. Buenas tardes, excelente Gabriel, como siempre. Yo tenía una consulta. Hace pocos días tuve la posibilidad de participar en una jornada de intereses marítimos y a mí me parece que es algo central dentro de la conciencia estratégica nacional, que vivimos de espaldas al mar, como para hacer un resumen simple. Creo que el mar no es solamente una cuestión de turismo o de pesca, sino que implica una cantidad de recursos estratégicos que, para decirlo en términos muy simples, representa el futuro en términos económicos. Pero quería saber si en un país como nosotros, que somos el 7º país del mundo en tamaño, si nosotros tenemos que centrar nuestra estrategia de defensa en el mar, o si tenemos que integrar la estrategia de defensa con la estrategia naval. Muchas gracias. Bueno, hola Lucas, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Es
es central el tema de la estrategia naval. Acá, ahí lo estoy viendo a mi amigo Eduardo Ganó, que me parece fundamental. Por eso en este próximo derrotero que vamos a hacer de tomar cada una de las partes que he mencionado, vamos a traer especialistas. Pero contestándote tu pregunta, me hubiese gustado estar en ese congreso, me enteré, Sí, digamos, sí. post facto del Congreso de Intereses Marítimos, pero yo coincido que es central para la Argentina darle la cara a nuestro mar, darle la cara a nuestra armada, a nuestra marina mercante. Mirá, es importante que lo diga un oficial del ejército argentino porque a veces rencillas interfuerzas han impedido este desarrollo tan necesario y tan importante que se ve en nuestro mapa, ¿no? El mapa bicontinental que yo mostré es en gran medida, como dice mi amigo Eduardo Ganó, una gran masa marítima que la Argentina ha despreciado. Y como sigo a otros colegas que trabajan con nosotros en el EBAN, nos decía el doctor Llerena el otro día en una clase, el mar le daría a la Argentina otro PBI, o sea, sería otro agro. Tiro así, digamos, en forma espontánea, ¿no? Así a brevísimo término decir esto. Entonces sí, Lucas, yo soy un partidario como hombre del ejército en reforzar y potenciar, no sé qué otro adjetivo podría poner, valorizar el valor de nuestra armada y nuestra flota mercante que la hemos pulverizado, destruido por malas políticas, y dejar de una vez por todas de darle la espalda a este litoral marítimo tan rico, no solo en pesca como piensa la gente, ¿no? Esto es mucho más profundo. Y también tenemos que pensar que desde ahí viene nuestra amenaza, porque las Islas Malvinas están usurpadas por una potencia que amenaza directamente nuestro litoral atlántico y la isla grande de Tierra del Fuego. Desempeñándome como director de la Escuela de Guerra Conjunta, en el ejercicio conjunto final, el enemigo normalmente venía del oeste. Y durante los 3 o 4 años de mi gestión, 1 como subdirector y 3 como director, le cambié el centro de gravedad y el enemigo viene desde el Atlántico, ¿sí? Entonces hay que ver bien quién es ese real enemigo y cómo nos defendemos de esa posible acción. Hoy en día también podemos decir que el ataque no es solamente de orden militar, sino que, como dije antes, hay otras amenazas al poder nacional, como son las amenazas de orden económico-financiero, con la gran deuda externa argentina que tienen subyugada a nuestra nación, haciéndola prácticamente esclava. La amenaza tecnológica, cuando nos quieren tercerizar, vender o rifar los grandes avances tecnológicos de la Argentina, la amenaza de orden territorial, la amenaza de orden ecoambiental y la amenaza, sobre todo la más grave, es la que sufre la Argentina, es al orden ontológico, a su ser nacional, cuando nos quieren cambiar el ser nacional, cuando nos quieren convertir en otra cosa, cuando nos quieren cambiar la historia y cuando nos quieren cambiar la patria. Esas son las amenazas que hay que tener en cuenta, que van mucho más allá que la simple cuestión del orden puramente físico y material. Así que gracias, Muy bien, Lucas, por gracias, Lucas. Estamos en contacto para ver un resumen de la jornada de Mar del Plata, Lucas, después. Muchas gracias. Profe, quiero agregar que Argentina con bicontinental no es el 7º, sino es el 6º país más grande del mundo. Bueno, es Ok. una cuestión No de es mediciones. detalle menor. Gracias. Yo, de Adelante, acuerdo a mis mediciones había hecho eso. Pero bueno, Gustavo. siempre se puede aprender.
Sí, buenas tardes. Bueno, Coronel Mayor, muchísimas gracias por esta charla tan explicativa, tan clara, tan reveladora, ¿no? No, son temas que nos importan a todos los argentinos. Ojalá que podamos, a través del amigo Ricardo, tener sobre todo ese último mapa que todos lo estábamos viendo con un aprecio y un cariño bárbaro, porque la verdad que me parece una pieza como para conservar y no tenemos muchos mapas geopolíticos ni muchas referencias editoriales geopolíticas, excepto los libros tradicionales que conocemos, digamos, pero la verdad que ahora reciente no hay producción bibliográfica del tema y necesitamos ese tipo de material, así que bueno, le dejo esta inquietud. Lo quiero llevar a un tema muy concreto, muy específico, no para que desarrolle el tema, porque ya fue desarrollado aquí en clase y bueno, excede mucho el alcance de esto, pero sí para que dé la mirada geopolítica. El tema concreto es revisión del Tratado Antártico. Sí. Se viene. Y la pregunta es, Argentina, dentro de las estrategias posibles, digamos, ¿puede contemplar algún tipo de asociación con sus países vecinos? O saber, Chile, Brasil, algún otro país. ¿Cómo lo ve usted considerando, digamos, la superposición de pretensiones de soberanía que tienen varias naciones sobre ese territorio? Y no por casualidad, los británicos también ahí están en las Malvinas haciendo su propia proyección sobre nuestro territorio, digamos, ¿no? Bueno, nada más era eso. Claro. ¿Cómo lo ve usted? Sí, Gustavo, desde el Instituto Elevan nosotros promovemos que, como dije antes, solos no podremos enfrentar este desafío. O sea, se lo hago sintético. Acá, distintos pensadores políticos y geopolíticos de la patria en distintos momentos de la historia, que no voy a hacer nombre, han hablado del ABC, Argentina, Brasil y Chile. Es muy importante ir juntos. Hay que tener voluntad política de hacerlo y no pelear por tonterías, no meternos en el juego del enemigo de querer pelear con el vecino del oeste o el vecino del norte, como está sucediendo ahora en forma absolutamente irresponsable y absolutamente, digamos, contraria a los intereses nacionales. La Argentina sola no va a poder. El Brasil tiene un problema con su Amazonia. Chile se está dando cuenta que su aliado estratégico de tiempos anteriores no lo ha beneficiado. Ahora, si nosotros no nos sentamos hoy, estamos a 20 años de esa revisión, estoy alertando, estamos haciendo lo que humanamente se puede con estos cursos, con nuestros escritos en la prensa, en donde podamos hacernos oír, alertar esto que dice usted, Gustavo. Hay que pensarlo estratégicamente. Si seguimos así, el 2047 va a ser bastante complicado que nos encuentre en una posición digna, no digo en una posición de hegemón, en una posición digna para poder enfrentar un desafío. Lo que pasa es que la política argentina no está pensando en los problemas estratégicos de la nación, está pensando en la elección del año que viene. Entonces les importa un carajo, perdónenme la palabra, lo que va a pasar en el 2047 o lo que va a pasar en el 2031 o en el 2035. A estas personas les importa conservar su banca y conservar su puestito y seguir en el tema cortoplacista. Si no cortamos esta racha, no hay camino posible en ninguno de los desafíos geopolíticos que acabo de mencionar. Y hablo clarito porque es momento de hablar claro y no dejar de dar vueltas con circunloquios o con palabras lindas y agradables. Perdone, Gustavo, pero eso es lo que pienso. Muchas gracias, Gustavo. Adelante, Miguel Ángel. Brevemente Sí, ahí. sí. Buenas noches a todos. Dos cositas rápidas, mi coronel mayor. Para el vecino de Tierra del Fuego, Antártida e Isla Atlántico Sur, le pido que me ayude porque creo que mañana, 28 de julio,
es el Día Provincial de la Integridad Territorial. Inclusive me parece en algunos municipios está aprobado por ordenanza. Los municipios mayores de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida y el Atlántico Sur. Nosotros no tenemos ley nacional de integridad territorial. Una inquietud que les dejo. Y la otra, el otro punto de mi coronel mayor, no puede ser, pero sí es, de que a nosotros, en el asunto este de ser o no ser, en el ser nacional es que nos aúna un partido de fútbol, bienvenido. Entonces mi inquietud para con ustedes, muy tal vez rápidamente, planteo es que si nosotros no podemos hacer algo estratégico con cada ciudadano argentino, porque la disposición transitoria de la Constitución Nacional habla de cada ciudadano argentino, y bueno, la pregunta, la inquietud es que si no hay algo en donde que sea una inversión económica, porque está que dice, le hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo. Por ahí, que sea una inversión económica para cada ciudadano argentino, luchar, interesarse por lo nuestro, ¿no? Espero que me hayan comprendido. Le agradezco mucho, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Sí, sí, se puede, digamos, motorizar todo eso, deberíamos motorizarlo, ¿no? Miguel, es así. Tú sabes que estamos en esa tarea nosotros, trabajando en eso. Exacto. Marcelo. Bueno, buenas noches, mi coronel mayor. El 28 de julio se celebra el Día Provincial de la Integridad Territorial de Argentina. Eso fue porque fue el primer mapa, se conmemora por el primer mapa que hizo Hernando de Magallanes de las Islas Malvinas en 1520. Entonces se declaró una ley provincial de la integridad territorial argentina, como Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, reafirmando. Otro tema que quería tocar es parte del mapa biocontinental con respecto del agua. Se está acercando una plataforma israelí a las Islas Malvinas con un proyecto que se llama Sea Lion, que va a dejar... bueno, es largo el tema, es solamente el comentario. Y otro comentario más que ayer Brasil reafirmó un tratado con Inglaterra sobre el mar Antártico. Si seguimos así, como usted dijo, de apoyarnos en América entre los países, entre Chile y Brasil vamos mal. Sí, sí, por supuesto, es una cuestión de política internacional o de política geopolítica nacional o gran política, la gran política, que no estamos observando, sino que esa medida quizá es digamos, en contraposición a una interna política de distintos signos que hay entre los gobiernos de la Argentina y Brasil, que no debería ser así bajo ningún punto de vista, ¿no? Deberíamos volver a ese ABC pensando en lo grande, no en lo chiquito, en el día a día. Es lamentable por cualquiera de las partes porque el Brasil tiene ese problema del Amazonas que es muy grave también, nosotros no lo percibimos adecuadamente, pero ahí sería un punto, yo te apoyo acá, ustedes apóyennos acá. Hay que conversar los grandes intereses nacionales. Mi experiencia con las Fuerzas Armadas del Brasil, las Fuerzas Armadas de Brasil en 40 años de carrera militar, con mucho intercambio con altos oficiales del ejército brasileño, de la Armada brasileña, de la Fuerza Aérea brasileña, las Fuerzas Armadas brasileñas quieren a la Argentina y saben que necesitan de la alianza estratégica con la Argentina. Ahora, si usted tiene un aliado que a cada rato le hace desplantes o le niega, digamos, le da la espalda o hace cosas indebidas, tanto de un lado como del otro, estoy diciendo, ¿no? Esa alianza poco a poco se va desgastando, se va
desuniendo. Y llegamos a estas cosas. Por eso tenemos 20 años para trabajar seriamente, primero adintra, hacia adentro. Tenemos que ponernos en claro quiénes somos, porque uno cuando se planta bien, cuando el resto lo respeta. Cuando uno es un cambalache, uno no le tiene respeto al cambalache que tiene enfrente. Esto nos pasa en la vida diaria. Cuando uno se enfrenta con una persona bien plantada, respetuosa, prolija, que no ofende, sino que fundamenta, uno toma las cosas con seriedad. Ahora, cuando el país se convierte en un cocoliche de rockstar o en una fiesta ya sea de cumbia o de rock pesado, es una cosa totalmente, pierde seriedad, pierde totalmente todo tipo de respeto. Y cuando somos serviles a los poderes internacionales, más aún. Cuando uno se planta, el enemigo se da cuenta de que hay una voluntad distinta enfrente y te respeta. Eso lo digo con experiencia personal. Nosotros en Tolwyn tenemos un radar inglés. Bueno, sí, ya lo sé.